Mi suegra abofeteó a mi hijo de 8 años en acción de gracias. Dije 6 palabras que la destruyeron. Nunca olvidaré ese día de acción de gracias. La casa olía a pavo, a pan recién horneado y a canela. La mesa estaba puesta con la elegancia sencilla de mi suegra, aunque yo sabía que detrás de esa perfección había control, críticas y pequeñas guerras silenciosas. Mi hijo, Mateo, de 8 años, corría entre las sillas, riendo con la inocencia que solo los niños tienen. Yo lo miraba con el corazón lleno de amor, pero también de preocupación, porque sabía que aquel día podía volverse un campo minado emocional. Todo empezó con un comentario trivial sobre la comida. Mi suegra, con esa voz cargada de autoridad que solo una matriarca puede tener, dijo algo que hizo que Mateo se riera demasiado alto. ¡Silencio!, gritó de repente, y antes de que pudiera reaccionar, le dio una bofetada en la mejilla. El mundo se detuvo por un instante. Mi hijo lloraba, incrédulo, y yo sentí como algo dentro de mí se quebraba, y a la vez se encendía. Dolor, rabia y protección se mezclaron en un solo impulso. Durante un segundo pensé en gritar, en correr, en romper todo, pero recordé algo que siempre me enseñó mi madre: a la fuerza no siempre se muestra con gritos, a veces se revela con palabras precisas. Y ahí, frente a toda la familia paralizada, me incliné hacia ella y dije 6 palabras que cambiarían todo a no toques jamás a mi hijo. El silencio llenó la habitación. Ella me miró, furiosa y confundida, como si no pudiera comprender que una mujer joven, sin intención de hacer daño, pudiera imponer límites. Pero en ese momento no se trataba de enojo ni de orgullo, se trataba de proteger a un niño, de defender la inocencia y demostrar que el respeto no es negociable. Mi suegra, que siempre había sido una mujer dominante, retrocedió. Ese fue el primer paso de un cambio silencioso en nuestra relación. No se volvió perfecta, pero aprendió a respetar los límites. Y yo descubrí algo aún más valioso: la fuerza de un padre o una madre no siempre se mide por la capacidad de confrontar con violencia, sino por la claridad, la firmeza y el amor inquebrantable que se pone en palabra. Aquel día, mientras abrazaba a Mateo y limpiaba sus lágrimas, entendí que la vida nos pone pruebas inesperadas, que incluso en el dolor más profundo podemos encontrar la semilla de la fuerza, que una sola frase, dicha con convicción, puede cambiar la dinámica de generaciones enteras. Why sobra to do? Comprendí que proteger a quienes amamos, con respeto y firmeza, es un acto de amor que nunca falla. Desde entonces, cada acción de gracias no solo celebra la comida y la familia, sino también la resiliencia, el respeto y la valentía silenciosa que todos llevamos dentro. Mi hijo creció sabiendo que tiene derecho a ser protegido, que sus emociones importan y que el amor verdadero no teme enfrentarse a la injusticia. Y yo aprendí que las palabras, cuando nacen del corazón, pueden derribar muros que los años construyeron. Mensaje final: la vida no siempre será amable, y a veces el dolor vendrá de quienes menos esperamos, pero la fuerza reside en la claridad, en la firmeza y en el amor. Defender lo que más amamos no es un acto de violencia, es un acto de vida. La bofetada todavía resonaba en mi mente. No era solo el golpe físico, sino la humillación, el miedo en los ojos de Mateo y el eco de toda una vida de control que se filtraba en aquel instante. Mi suegra, doña Carmen, cruzó los brazos como si quisiera proteger su orgullo, pero sus labios temblaban, lo que dejaba entrever que ni ella misma estaba segura de su propia reacción. No toques jamás a mi hijo, repetí, y esta vez mi voz no tembló. Había algo en mí que había cambiado para siempre. El amor puro y absoluto que uno siente por un hijo se convierte en un escudo que nada puede atravesar. La habitación estaba en silencio. Mi esposo, Juan, se quedó inmóvil junto a la puerta, incapaz de decidir si debía interponerse o quedarse quieto. Sabía que estaba observando una versión de mí que rara vez mostraba Anne, la versión que no se quiebra, la que pone límites claros, incluso frente a la autoridad más imponente. Mateo se acurrucó a mi lado y sentí su respiración temblorosa. Lo abracé y en ese instante nuestras miradas se encontraron. Él vio en mí una fuerza
que nunca había experimentado antes. Y yo lo vi a él, vulnerable pero valiente, dispuesto a enfrentar el miedo con solo la certeza de que alguien estaba de su lado. «Mamá», dijo Juan, con voz temblorosa. «No puedo, no sé qué decir». «No digas nada», respondí suavemente. «Solo observa, a veces el silencio habla más que 1000 palabras». Doña Carmen se movió lentamente, como si cada paso pesara toneladas. Su mirada no era solo de enojo. ¿Había algo más? Algo que ni ella misma quería admitir en culpa. Nunca había golpeado a un niño antes, y eso se notaba. Sus ojos buscaban escape, pero no lo encontraba. Sabía que había cruzado una línea invisible. «Fue un impulso», dijo finalmente, con la voz temblorosa. No sabía qué hacer. Él se reía demasiado. «No hay excusas», contesté, firme, pero sin gritar. «Mateo merece respeto. No importa lo que pase. Nunca más permitiremos que alguien lo toque de esa manera». Hubo un silencio pesado. Neidi respiraba. La tensión era casi tangible, como si la casa misma contuviera el aliento, esperando el siguiente movimiento. Mateo, todavía abrazado a mí, miró a su abuela con una mezcla de miedo y confusión. Yo lo abracé más fuerte, abuela. Susurró con voz baja. «¿Me vas a pegar otra vez?». Esas palabras me rompieron el corazón. Vi la inocencia de un niño traicionada por la violencia que no debía existir. Doña Carmen bajó la mirada y su pecho se agitó, como si el peso de sus acciones finalmente la hubiera alcanzado. «No, no otra vez», dijo casi para sí misma. «Lo siento, Mateo Ann, de verdad». Y en ese instante, algo cambió. No fue un cambio inmediato, ni dramático, ni de esos que vemos en películas. Fue silencioso, puro, profundo. Doña Carmen comenzó a comprender que el respeto no se gana con miedo ni con golpes. Se empieza a aprender con palabras claras, límites firmes y sobre todo con la vulnerabilidad de quien ama. Después de unos minutos que parecieron eternos, decidí que era hora de sacar a Mateo de esa tensión. Lo llevé a la cocina, le preparé un chocolate caliente y me senté con él mientras sus pequeñas manos sostenían la taza tibia. «Mamá», dijo finalmente. «¿Por qué me pegó?». Suspiré profundamente, buscando las palabras correctas. «A veces, las personas se enojan y hacen cosas malas, hijo, pero eso no significa que tú hayas hecho algo mal, ni que merezcas ser lastimado. Lo importante es que aprendemos a defendernos y a decir lo que sentimos». Sus ojos grandes y brillantes me miraron, llenos de preguntas. «¿Siempre vas a protegerme?». «Siempre», respondí, y sentí que cada palabra era un pacto silencioso que sellábamos en ese momento. Mientras Mateo bebía su chocolate, mi mente comenzó a repasar todos los años anteriores. Recordé las pequeñas tensiones con mi suegra, su constante necesidad de controlar, de corregir incluso lo que no necesitaba corrección. Había aprendido a convivir con ello, a veces con paciencia, otras con frustración, pero nunca había tenido que enfrentarlo así de frente. Ese día comprendí que la vida nos coloca pruebas inesperadas y que la verdadera fuerza no está en la reacción inmediata, sino en la claridad de nuestras decisiones. Podía haber gritado, arremetido, pero eso no habría enseñado nada a Mateo, ni habría cambiado la situación a largo plazo. Lo que necesitábamos era un mensaje claro, inequívoco: el amor protege, y la violencia nunca es aceptable. Al regresar a la sala, doña Carmen estaba sentada sola, con la cabeza baja. Juan me siguió en silencio. Me senté frente a ella y la miré con calma. «Carmen», dije, «no quiero enemistades ni dramas familiares. Solo quiero que entiendas algo muy simple. Este niño es sagrado, y si alguna vez vuelves a poner tus manos sobre él de esa manera, las consecuencias serán inevitables». Ella asintió lentamente, sin palabras, y por primera vez vi una chispa de respeto verdadero, mezclada con miedo y comprensión. Era un respeto que no nace de la autoridad ni del miedo, sino de reconocer los límites de otra persona y la fuerza que puede surgir cuando alguien protege a quienes ama. Con el tiempo, las cosas cambiaron gradualmente. Doña Carmen no se volvió perfecta, pero sus gestos de afecto se volvieron más cuidadosos, más conscientes. Aprendió a observar, a escuchar y, sobre todo,
a respetar. Y Mateo, que al principio parecía más tímido, creció con una confianza silenciosa, sabiendo que podía contar con su madre para cualquier desafío. Esa experiencia me enseñó varias lecciones que nunca olvidaré a uno. El amor verdadero es firme y protector. No siempre se demuestra con palabras suaves o abrazos. A veces se necesita claridad y acción ante. El respeto se gana con límites claros. No podemos esperar que los demás comprendan nuestros valores si no los comunicamos con firmeza. 3. El dolor puede ser una semilla de fortaleza. Cada desafío, cada injusticia, nos da la oportunidad de crecer y enseñar a los que amamos. Pasaron los meses y la vida continuó. Las reuniones familiares se volvieron más armoniosas, aunque siempre con la tensión leve que dejan las relaciones complejas. Pero en el fondo, cada sonrisa de Mateo, cada abrazo sincero de doña Carmen era un recordatorio de que incluso los conflictos más dolorosos pueden transformarse en crecimiento, comprensión y esperanza. Un día, mientras Mateo jugaba en el parque, me senté en un banco y lo observé correr entre los otros niños. Su risa llenaba el aire, y por un momento cerré los ojos y respiré profundamente. Sabía que nada podría destruir esa inocencia mientras yo estuviera allí para protegerla. Y entendí que mi fuerza no estaba en pelear contra la vida, sino en enseñarle a mi hijo a enfrentarla con valentía, amor y claridad. Al volver a casa, me encontré con doña Carmen en la cocina. Me miró con una sonrisa tímida. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué?, pregunté, sorprendida. Por enseñarme a respetar, por enseñarle a Mateo que hay límites, que nunca deben cruzarse. Por Sir Firm. Poro con amor. Sus palabras me hicieron sonreír. No eran solo un reconocimiento, eran un cambio genuino. Había aprendido algo que nunca olvidaré. E incluso las relaciones más difíciles pueden transformarse cuando se enfrenta la verdad con valentía y amor. Y así, aquella acción de gracias que comenzó con dolor y miedo, terminó siendo un recordatorio de fuerza, resiliencia y esperanza. No era solo una historia de una bofetada y 6 palabras, era la historia de cómo el amor, cuando se combina con firmeza, puede cambiar vidas, enseñar respeto y proteger lo más valioso, la inocencia y la felicidad de un hijo. Los días siguientes a aquel fatídico acción de gracias fueron de una calma tensa. La casa parecía respirar diferente, como si todos hubieran quedado en suspenso después de la tormenta. Mateo se mostró más reservado, caminando junto a mí como buscando seguridad, mientras doña Carmen parecía sumida en una introspección silenciosa. Juan, por su parte, estaba confundido. No sabía si debía intervenir o simplemente observar. En la cocina, un domingo por la mañana, mientras preparaba tortilla de patatas, escuché pasos detrás de mí. Era doña Carmen, con la mirada baja, sosteniendo una taza de café. Se quedó parada sin decir nada. Carmen, dije suavemente, ¿quieres sentarte? Ella asintió y se acomodó en la silla frente a mí. El silencio reinó durante unos segundos, interrumpido solo por el aroma del café y el chisporroteo de la sartén. Finalmente, habló. Nunca pensé que podía hacerle daño a un niño. Su voz temblaba y verte reaccionar así. No sabía que tenías esa fuerza. Es que se trata de Mateo, respondí. No es cuestión de fuerza o de orgullo. Es amor, es proteger lo que más queremos. Ella asintió lentamente. Su mirada se suavizó y por primera vez vi un reflejo de vulnerabilidad que no había mostrado antes. Durante Ecos, su autoridad había sido implacable, un muro difícil de atravesar, pero ahora ese muro comenzaba a mostrar grietas. Quiero aprender, dijo casi en un susurro. Quiero aprender a no herirlo, a respetarlo, a respetarte a ti también. Aquel momento fue un pequeño milagro silencioso. No era reconciliación completa, pero era un primer paso. La aceptación de sus errores y el deseo de cambiar. Con el tiempo, Mateo comenzó a expresar sus emociones con más libertad. Una tarde, mientras caminábamos por el Parque del Retiro, me dijo: «Mamá, ¿sabes por qué no tengo miedo de enfrentar problemas?» «No, hijo», respondí, intrigada. «¿Por qué?» «Porque sé que me proteges, y porque aprendí que puedo decir lo que siento sin que me hagan daño». Sus palabras
me llenaron de orgullo y emoción. Entendí entonces que los momentos más difíciles pueden convertirse en las lecciones más profundas. Lo que parecía un día de dolor y humillación se transformó en una lección de vida para Mateo a la resiliencia, la defensa de uno mismo y la importancia del respeto. La relación con doña Carmen también empezó a cambiar lentamente. Ella comenzó a participar en la vida de Mateo de una manera más respetuosa y consciente. No era perfecta. A veces su temperamento afloraba, pero su esfuerzo era evidente. Yo aprendí a valorar los pequeños gestos. Un abrazo dado sin esperar nada a cambio. Una sonrisa sincera o simplemente escuchar sin corregir. Un año después de aquella acción de gracias, la familia se reunió nuevamente. Esta vez, la mesa estaba llena de risas, historias y recuerdos compartidos. Mateo, con sus 8 años recién cumplidos, corría entre los adultos, contando historias de la escuela. Doña Carmen lo observaba con una mezcla de orgullo y ternura que antes era rara de ver en ella. «Mamá», me susurró Mateo mientras me abrazaba, «¿recuerdas lo de la bofetada?» «Claro que sí, hijo», respondí, acariciando su cabello. «Me enseñó algo importante», dijo con una sonrisa traviesa. «Aprendí que puedo enfrentar lo que me asusta si tengo palabras y coraje». Sus palabras me hicieron sonreír y por un instante me sentí agradecida por todo lo que había pasado. La bofetada, que al principio parecía una tragedia, se había convertido en un catalizador de crecimiento y aprendizaje. Doña Carmen, al notar nuestra conversación, se acercó y susurró a Mateo. «Y yo aprendí que debo escuchar más y golpear menos», dijo con humildad. Y él la abrazó sin miedo, confiando en su cambio. Fue un momento de catarsis silenciosa, un niño que aprendía sobre fortaleza, una madre que enseñaba sobre límites y amor, y una abuela que comenzaba a transformar su vida a través del respeto y la introspección. Meses más tarde, Mateo enfrentó su primer gran desafío escolar. Un niño de su clase intentó intimidarlo durante el recreo, empujándolo y burlándose de él frente a otros compañeros. Normalmente, Mateo podría haberse sentido paralizado, pero recordó las lecciones que aquel doloroso día de acción de gracias le había enseñado. «Basta», gritó, «firma, no me toques». El agresor se sorprendió y retrocedió, sin saber cómo reaccionar ante esa firmeza inesperada. Mateo no usó violencia, usó palabras y confianza, y en ese instante comprendí que lo que había enseñado no solo lo protegía físicamente, sino que le daba herramientas para la vida en asertividad, resiliencia y la convicción de que merecía respeto. A medida que Mateo crecía, también lo hacía su relación con su abuela. Los pequeños momentos cotidianos se convirtieron en rituales de cariño y aprendizaje, al cocinar juntos, paella los domingos, caminar por los mercados de Madrid mientras aprendían a elegir frutas y verduras, y charlar sobre la vida mientras tomaban churros con chocolate en la plaza. Mayor en cada gesto construía un puente de comprensión y respeto mutuo. Doña Carmen comenzó a reflexionar sobre su propia infancia y cómo había sido criada con rigidez y golpes. Comprendió que muchas veces replicaba patrones sin darse cuenta. Ese entendimiento profundo no solo la transformó a ella, sino que ayudó a toda la familia a sanar. Aprendimos que los errores no definen a una persona. Lo que define es la disposición a cambiar y aprender. Una tarde, mientras los tres caminábamos por la orilla del río Manzanares, Mateo preguntó, «Mamá, ¿crees que puedo ser fuerte siempre?» «Sí, hijo», respondí. «Ser fuerte no significa nunca caer. Significa aprender de cada caída y proteger lo que más quieres». Doña Carmen, que caminaba a nuestro lado, añadió, «y significa también escuchar, aprender y cambiar. Nunca es tarde para hacerlo». Mateo asintió, con los ojos brillantes, y en ese instante comprendí que habíamos superado más que una simple bofetada. Habíamos construido un legado de respeto, amor y resiliencia que Mateo llevaría consigo toda la vida. El tiempo pasó, y los desafíos no desaparecieron. Hubo discusiones familiares, tensiones y momentos de incertidumbre, pero cada situación difícil encontraba un camino hacia la comprensión. Gracias a las lecciones que aquel doloroso día de acción de gracias nos enseñó, Mateo aprendió a enfrentar el mundo con palabras y coraje. Doña Carmen aprendió a transformar su ira en cuidado. Y yo aprendí que la verdadera fuerza nace del amor
inquebrantable. Un día, mientras preparábamos la cena de Navidad, Mateo me abrazó y dijo: «Gracias, mamá. Gracias por enseñarme a ser valiente y respetuoso. Gracias por protegerme». Sus palabras fueron un recordatorio de todo lo que habíamos pasado: el dolor, la tristeza, la humillación y, sobre todo, la transformación, porque la vida no se trata de evitar el sufrimiento, se trata de aprender a crecer a través de él. Mensaje final, extendido en la vida, nos pone pruebas que parecen injustas y dolorosas, pero incluso los momentos más oscuros pueden ser semilla de aprendizaje y fortaleza. Enseñar y defender a quienes amamos no es un acto de violencia, es un acto de amor consciente. Respetar y exigir respeto, enfrentar la injusticia con palabras y firmeza, y transformar el dolor en enseñanza son las claves para crear familias más fuertes y seres humanos más resilientes. Porque en el fondo, lo que importa no es la bofetada ni la humillación, sino la transformación que surge después, el amor que protege, la valentía que inspira y el respeto que se gana. Y ese es un legado que puede cambiar generaciones enteras. Pasaron los años y Mateo creció. Ya no era el niño que temblaba ante la autoridad de su abuela, sino un joven de 14 años que caminaba con la confianza que solo se obtiene cuando alguien ha aprendido a protegerte y enseñarte a respetar. La bofetada de Acción de Gracias se había convertido en una historia que contábamos en momentos de reflexión, no como un recuerdo doloroso, sino como un testimonio de transformación y aprendizaje. Doña Carmen también cambió. Sus arrugas empezaban a reflejar más sonrisas que ceños fruncidos, y sus ojos, antes duros y críticos, ahora mostraban comprensión y cariño. Había aprendido que la verdadera autoridad no se impone con golpes ni gritos, sino con respeto, coherencia y amor. Una tarde de otoño, caminábamos por las calles de Toledo, admirando los colores cálidos de los árboles y la arquitectura medieval. Mateo llevaba su mochila al hombro y hablaba entusiasmado sobre un proyecto escolar sobre la historia de España. «Mamá, abuela», dijo con entusiasmo, «quiero hacer una presentación sobre la resiliencia de las personas durante la guerra y cómo la comunidad ayudaba a reconstruir la vida después de la tragedia». «Eso suena maravilloso, hijo», respondí. «Pero recuerda, también puedes hablar sobre tu propia resiliencia. Aprender de lo que pasó en nuestra familia te dará fuerza para tu futuro». Doña Carmen sonrió y le tocó el hombro. «Tu madre tiene razón. Mateo, en aprender a superar dificultades nos hace más fuertes, y eso es algo que todos necesitamos». Mateo me miró, y sus ojos brillaban con gratitud. Era el mismo brillo que había visto en él cuando lo protegí aquel día de Acción de Gracias. Pero ahora, el brillo era más maduro, reflejaba confianza, seguridad y entendimiento del mundo que lo rodeaba. La adolescencia trajo nuevos desafíos. Mateo enfrentaba la presión escolar, las redes sociales y la inevitable influencia de amigos que a veces no compartían sus valores. Un día, regresó a casa con el ceño fruncido, claramente afectado por un comentario cruel de un compañero. «Mamá, no sé cómo manejarlo», dijo, con voz baja. «Me insultó frente a todos y no sé qué hacer». Lo miré a los ojos y le recordé la lección más importante que había aprendido. «Hijo, siempre recuerda lo que pasó hace años. Tienes derecho a defenderte, pero no con violencia. Usa tus palabras, tu inteligencia y tu corazón. No dejes que el miedo o la humillación decidan por ti». Mateo respiró hondo, y algo cambió en él a la mañana siguiente. Enfrentó la situación con calma y firmeza. Explicó su punto de vista. Se mantuvo seguro, y sorprendentemente, su compañero terminó respetando sus límites. Mateo había aprendido a transformar el miedo en fuerza, el dolor en enseñanza y el respeto en acción. Doña Carmen observaba todo desde la distancia, orgullosa y a la vez reflexiva. La transformación de su nieto también había transformado su propio corazón. Comprendió que había dejado atrás la rigidez y la ira, y que podía disfrutar de la vida con serenidad y alegría. A veces, todavía aparecían destellos de su viejo temperamento, pero su crecimiento personal la había hecho consciente de sus emociones y cómo manejarlas. En una tarde de verano, mientras preparábamos gazpacho en la terraza de casa, doña Carmen
me confesó algo, ¿sabes? Nunca pensé que podría cambiar así. Siempre creí que era demasiado tarde para aprender a amar de verdad, sin imponer miedo. Pero ver a Mateo crecer, ver cómo lo proteges y cómo le enseñas a ser fuerte, me enseñó a mí también. Sentí un nudo en la garganta. Nunca habíamos tenido una conversación tan sincera, tan abierta. Era la evidencia de que incluso los corazones más endurecidos pueden transformarse con tiempo, amor y reflexión. Un año más tarde, Mateo participó en una feria cultural de la escuela. Presentó su proyecto sobre resiliencia y comunidad, incluyendo su propia experiencia personal. Doña Carmen estaba sentada en primera fila, con lágrimas en los ojos, y me tomó la mano mientras sonreía. Estoy orgullosa de él, susurró, y estoy orgullosa de ti. Ese aplauso fue más que reconocimiento escolar. Fue un símbolo de todo lo que habíamos superado como familia: el miedo, la violencia, la incomprensión y la tensión. Cada desafío había sido transformado en fuerza, aprendizaje y amor. Los años siguieron pasando, y nuestra familia encontró un equilibrio. Continuamos celebrando Acción de Gracias, Navidad y otras festividades, pero con un espíritu diferente. Las reuniones familiares ya no eran campos de tensión silenciosa, eran espacios de aprendizaje, cariño y respeto. Mateo creció siendo un joven seguro, empático y resiliente, capaz de enfrentar el mundo con claridad y fortaleza. Doña Carmen, con sus nuevos hábitos de paciencia y reflexión, se convirtió en un pilar de sabiduría y apoyo. Su cambio no solo mejoró nuestra familia, sino que también inspiró a otros familiares a examinar sus propias actitudes y relaciones. Un día, mientras caminábamos por la playa de Valencia durante un viaje familiar, Mateo me dijo: «Mamá, gracias por todo, gracias por enseñarme a ser valiente, a enfrentar la injusticia y a proteger lo que amo. Gracias por mostrarme que incluso los momentos difíciles pueden convertirse en lecciones que me acompañarán toda la vida». Lo abracé y sentí una profunda gratitud. La vida nos había puesto pruebas dolorosas, pero también nos había dado la oportunidad de transformarlas en fuerza, aprendizaje y amor. Mensaje final, definitivo. La historia de nuestra familia demuestra que la vida puede ser dura y a veces dolorosa, incluso injusta, pero cada desafío es también una oportunidad de crecer, aprender y enseñar. El respeto, el amor y la firmeza no solo protegen a quienes más queremos, sino que construyen seres humanos resilientes, capaces de enfrentar cualquier adversidad. La verdadera fuerza no reside en el control ni en la autoridad, sino en la claridad, la empatía y el coraje para decir lo que es correcto. Enseñar respeto y amor a las nuevas generaciones es un legado que trasciende el tiempo y transforma vidas. Y sobre todo, aprendimos que nunca es demasiado tarde para cambiar, para reconciliar y para convertir el dolor en aprendizaje, el miedo en valentía y la humillación en fuerza. Hoy, cada vez que Mateo corre por el parque, cada vez que doña Carmen sonríe con tranquilidad y cada vez que compartimos una comida juntos, recordamos que el amor verdadero, combinado con respeto y firmeza, puede cambiar vidas y reconstruir familia. Y eso, más que cualquier otro logro, es la verdadera victoria.